¿no será que estas mismas élites siempre encuentran la manera de que ningún sistema político es inmune o impermeable a la corrupción? Porque en el caso de Estados Unidos vemos que igual el mecanismo es más sofisticado, no es tanto el hecho de voy a comprar a un europarlamentario, sino yo te financio la campaña y ya hemos visto, por ejemplo, al ala neocon del Partido Republicano y por supuesto todo el Partido Demócrata en bloque, plegándose a los intereses de los lobbies armamentísticos y petroleros, Javier. Sí, claro, eso es totalmente inevitable. La corrupción es Claro, consustancial a la condición humana, eso es totalmente inevitable. claro. No existe ningún sistema político perfecto, no existe ningún sistema político ideal y hay algo que debemos tener siempre en cuenta y no olvidar nunca. Todo éxito político es efímero por su propia naturaleza. En política no permanece nada porque el poder está constantemente cambiando de manos y el poder está constantemente tratando de crecer a costa de la libertad de los ciudadanos, porque el poder solo puede crecer alimentándose de nuestras libertades y de nuestros derechos. El poder es una máquina que devora, que depreda, es un depredador de libertades y derechos individuales. Eso es el poder. Acerca de lo que decía Isabel anteriormente, hablaba de que Estados Unidos como imperio es la policía del mundo. Claro, ahí está la clave de su propio desmoronamiento. Es la lógica de Exacto. los imperios. Se ven obligados a ser la policía del mundo porque tienen la hegemonía mundial, pero al mismo tiempo la realización de esa posición con el tiempo les erosiona, les debilita hasta que les hace caer. Sucedió con Atenas, que perdió ante Esparta, sucedió con Roma, sucedió con España, sucedió con el Reino Unido y está sucediendo ahora con los Estados Unidos, que ya es una república moribunda cuya constitución está, pues, está muerta, igual que todas las constituciones occidentales. La constitución de los Estados Unidos está muerta, ya es solo una sombra de lo que fue, apenas son capaces de mantener las formas y a este respecto decía yo disiento de una cuestión que sí que ha comentado antes Isabel, de esa sí que disiento, y es que ha expresado Isabel la idea de que ojalá que los Estados Unidos continúen. Claro, yo entiendo lo que No, ella quiere no, decir. no, me refiero que no caigan del todo, porque eso no es bueno. Tiene que haber un equilibrio entre potencias, porque Sí. me refiero a eso. No que, claro, no me refiero a que sigan siendo lo que es la policía del mundo. Te entiendo, Que te no hay un entiendo. hegemón único que pueda tiranizar al resto de Sí, países. exacto. Estoy totalmente de acuerdo con esa idea, pero abundo en ella. A mí me gustaría un retraimiento, un retroceso en la capacidad de acción y en el poderío, en la hegemonía de los Estados Unidos sobre el hemisferio occidental, porque esa es la única fórmula para que España pueda constituirse después de haber solucionado sus problemas internos, que insisto sobre ello una y mil veces, que lo primero que tiene que hacer España es solucionar sus problemas domésticos. A continuación, para que España se pueda convertir en el eje, en la cabeza, en el elemento que nuclearice a la América española y la haga constituirse en un tercer polo geopolítico que haga frente al polo, a la anglosfera y al polo que están encabezando. Ahora mismo asoman la cabeza China, Rusia, La India. India. Exacto. Ahora mismo parece que la cosa no está muy clara, pero va a ser la India. Va a ser la India porque tiene un potencial demográfico que no tiene nadie. Si acaso se le acerca un poco Indonesia, pero China en unas pocas décadas
va a pegar un bajón demográfico que se va a China tiene el encontrar. problema de la deuda y de las pensiones, sí. Es imposible. La política del único hijo los mató. Totalmente de acuerdo. Exacto, Tengo exacto. que, tengo que agregar una apreciación que no puedo desaprovechar como un convencido hispanista que soy. Primero que nada, yo sí que considero que la civilización occidental, y podríamos incluir tal vez a la par a China y a Japón y a Corea, que la civilización occidental es la civilización y que es superior a otras culturas. Pero aquí hay que hacer un matiz. Yo hago la distinción siempre entre el hispanismo y el mundo anglosajón, porque es que el hispanismo es mucho más cálido, mucho más humano. Y el problema de que nos midamos con la vara inglesa es que los españoles somos muy malos ingleses, porque no somos así. Si uno ve los valores de la hispanidad que emanan del catolicismo, porque de ahí viene nuestra moral, y por supuesto el derecho romano en contraposición al germánico, uno ve que tiene una importancia capital la familia, la amistad, el ocio, no en la carrera esa de ratas anglosajona de tengo que promocionar, pasar por encima, meter codazos, demostrar que tengo más que los demás. Y eso hizo que cuando ese hegemón era el imperio español, el mundo fuese un lugar mucho mejor que cuando fuimos desplazados primero por los ingleses y después por los estadounidenses, que ha sido una continuidad. Realmente no podemos hablar de aquí acaba el hegemón inglés e inicia el estadounidense, porque cuando se fomentó la descolonización a través de la ONU y el Reino Unido perdió todas sus colonias, quien ocupa ese lugar automáticamente fueron la Unión Soviética y Estados Unidos. Podemos ver cómo se apropiaron de media África, cómo repartieron Hispanoamérica, etcétera. Entonces, el gran problema que hemos tenido es ese, que se ha perdido poner en el centro del mundo al ser humano, y eso te crea ese clima perfecto que también tiene bastante que ver con la religión y la cosmovisión protestante de no, hay que tener más, esa acumulación de capital que te ha derivado a estas multinacionales de las que hablábamos antes y ese afán por dominar y devorar el mundo, que es algo que ha sido trágico. Entonces ahí yo sí que compro un poco lo que quería decir Isabel con el tema del hegemón, de que es bueno que haya contrapoderes, y también compro totalmente lo que has dicho tú, de que no es para nada bueno para el mundo que sean los anglosajones los que dominan. Pero es que te voy hasta la base germánica de cuando entran los anglos y los sajones en las Islas Británicas, ¿cómo entraron? ¿Qué hicieron con los, con los romano-británicos? Con todos aquellos pueblos que habían sido romanizados. Los sometieron, los humillaron y los machacaron. Luego entran los normandos también desde los pueblos vikingos escandinavos y lo mismo, someten a todo el mundo a la esclavitud, y la política colonial que han ejercido los anglosajones ha sido la de sometimiento, han sido siempre un imperio extractivo que se dedica a machacar y absorber y llevar todo para la metrópoli, cosa que cuando veíamos a España, que es la heredera natural de Roma, no era eso lo que pasaba, Ahí era está. el hispanizar, evangelizar, universidades, catedrales, etc. Esa es la clave, lo último que acaba de decir. Roma. España fue Roma 1000 años después de haber caído Roma. Esa es la clave de todo. Y no es una cuestión que se pueda decir porque es una frase bonita. No, esto es un hecho material, no formal, porque no podemos decir que España se constituyó en un Estado o en una nación heredera de Roma de forma material, como sí que lo era, por ejemplo, el Imperio Romano de Oriente en Constantinopla, lo que se conoce como el Imperio Bizantino, que sí que era heredera material de Roma, pero España, sin ser su heredera material, sí que era su heredera formal. Y lo continuó siendo aún durante el proceso de reconquista de 8 siglos, porque en los reinos cristianos se conservó el uso del derecho visigodo. Y ese derecho visigodo, el fuero juzgo que promulgó el rey Recesvinto en el año 654, procedía a su vez de una compilación que había hecho su padre Chindasvinto, que a su vez procedía de otra compilación que había hecho antes el rey Eurico casi un siglo antes, que todo procedía de legislación romana. Era Roma. Pues bien, el fuero juzgo fue invocado ante el Tribunal Supremo en el año 1866. Hace apenas 100 y poco años, Roma, el derecho romano, pero no el derecho romano tradicional que se puede estudiar en la facultad, no,
Roma, formalmente, la ley heredera de Roma aún se invocaba por las partes en los litigios ante los tribunales de justicia. Tan cerca como en 1866. Vamos, de hecho, se utilizaba como derecho foral supletorio hasta la promulgación del Código Civil del 89, a finales del siglo XIX.